quisiera, hermanos, tener no solo una lengua para pronunciar palabras, sino un secreto eficaz de la gracia para llegar a cada corazón que me está escuchando y decirle desde la profundidad de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestra alegría cristiana: felices Pascuas. Sí, este es el saludo cristiano desde anoche, la Pascua. Dice el concilio: la Santa Madre Iglesia considera deber suyo celebrar con un sagrado recuerdo la obra salvífica de su divino esposo. Cada semana, en el día que llamó del Señor, Dominica, domingo, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su Santa Pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Lleva tan en el alma la Iglesia este hecho de la resurrección de Cristo, que no lo celebra solo hoy en la fiesta solemne de la Pascua, sino que cada 8 días, cuando llama a sus hijos a su altar, celebra la Pascua. Cada domingo es una Pascua en pequeño, así como hoy es el gran domingo del año, la gran Pascua, la resurrección del Señor. La Pascua, de una etimología difícil de traducir, pero que sustancialmente quiere decir el paso de Cristo de la muerte a la vida. Y es el único ser de quien podemos predicar sobre su tumba vacía el epitafio que San Pedro ha escrito hoy: pasó haciendo el bien, pero Dios estaba con él y por eso lo ha resucitado, y por eso es el único hombre del cual se puede venerar su tumba, pero una tumba vacía. De los grandes hombres es un honor llegar a conocer el sepulcro donde están sus cadáveres hechos polvo, pero de este Hijo del Hombre, Cristo, solamente podemos venerar el santo sepulcro. ¿Cuántos peregrinos hoy en Jerusalén tienen que reconocer que lo que veneran es un sepulcro vacío? Y esto es, hermanos, la fiesta de hoy. A través de las lecturas, yo quisiera presentarles estos 3 pensamientos. El primero, que enfoca a Cristo y del cual nos ha dicho San Pedro: ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Dios está con él. El segundo pensamiento es mirando a la Iglesia, que completa en el mundo la obra de Cristo, encargada de llevar esta noticia, esta buena nueva, a todos los rincones de la tierra y a todos los días de la historia. Y el tercer pensamiento, mirándonos a nosotros mismos, ¿cuál es la respuesta, la responsabilidad de creer en un Redentor que murió, pero que ha resucitado? Mirando a Cristo, la síntesis más bella es la de San Pedro en esta mañana en la primera lectura. San Pedro está sufriendo una conversión. Él, judío, va a escuchar que Cristo ha muerto no solo por los judíos, sino también por los otros pueblos. Una visión de unos animales inmundos que le ordenan comer y que él dice: nunca he comido carne inmunda, soy judío, guardo la ley. Pero la voz del Espíritu que le dice: no llames inmundo lo que Dios ha purificado. Desde que Cristo, el Hijo de Dios, ha muerto por todos los hombres, no hay ya distinción entre los hombres.
No hay razón para clases sociales, religiosas, políticas. Todos son hermanos, todos son llamados a la salvación. Vete, que te está esperando un gentil, Cornelio con su familia. Y va a Pedro y encuentra que la misma visión ha tenido aquel gentil, y es ante esta familia no judía, sino pagana, ante la que Pedro pronuncia ese famoso discurso que hoy se ha leído en la misa de hoy. Ahora comprendo, dice Pedro, que para Dios no hay acepción de personas y que Él, Jesús, ha venido por todos. Y comienza a explicar lo que era el tema de la predicación de los apóstoles y de los primeros cristianos, que Cristo murió por todos, que Cristo es el ungido de Dios, que Dios estaba con Él salvando a todos. Y esto es lo que debe ser nuestro pensamiento hoy, hermanos, mirando a Cristo resucitado. ¿Cómo se debe llenar de gratitud, de embelezo, de esperanza a nuestra fe y decirle: tú eres el Dios que se hizo hombre y que por amor a los hombres no tuviste horror de esconder tu grandeza de Dios y pasar por este mundo como un hombre cualquiera, ninguna distinción? Más aún, te confundieron con los malhechores, moriste como un asesino en una cruz, te sepultaron en el basurero de los crucificados, en el Calvario, pero de allí, de la basura, de la profundidad del abismo, del que descendió a los reinos de la muerte y de la sombra, surge ahora el divino resucitado, verdaderamente ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Es aquí donde se corona la encarnación de Cristo, aquel niño Dios que la Virgen tuvo en sus manos, aquel niño que acarició y amamantó en sus pechos, aquel a quien se sintieron con derecho de escupir y de golpear los enemigos. Era la carne de Dios. Dios estaba allí. Dios estaba encarnado en Cristo. Era necesaria la gloria de la resurrección para que los hombres comprendiéramos que en el Cristo crucificado y humillado, que en el Cristo que por nosotros es Dios, hecho hombre, que nos comprende, que siente el cansancio, el sudor, la angustia del hombre, está escondida la dignidad de Dios. Ahora lo vemos, cuando la gloria de Dios transpira por todos sus poros, cuando todo su semblante y todo su ser más parece un sol resplandeciente que un mortal. Comprendemos lo que San Pablo asegura de la resurrección: lo que se sembró en ignominia se cosecha en glorificación, lo que se sembró en un sepulcro mortal, muerto, resucita inmortal, glorioso, para no morir más. La muerte no lo dominará. El eterno joven, el eterno hermoso, la eterna primavera, la vida que no tendrá enfermedad ni ocaso, la alegría plena, la felicidad. Hombres de nuestro tiempo, angustiados de tantos problemas, desesperanzados, los que buscan paraísos en esta tierra, no lo busquen aquí, búsquenlo en Cristo resucitado. En Él desahoguemos nuestras penas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, y en Él pongamos nuestras esperanzas. Él es todo para la humanidad, es la fuente de la felicidad. El ungido con el Espíritu de Dios tiene en su aspecto humano y glorioso la respuesta para todos los hombres. No dudemos, hermanos, como San Pablo nos decía el Viernes Santo ante el Cristo humillado, hoy con más razón que antier podemos decir: acerquémonos con confianza al trono de la gracia, al trono de la omnipotencia,
al trono de la felicidad y de la alegría. Cristo es fuente que sacia toda clase de sed para todo aquel que se acerque con fe. Pero este Cristo que pasó haciendo el bien y en el cual Dios estaba en toda su plenitud, no solamente es ejemplo moral para seguir sus ejemplos, más que todo, queridos hermanos, el aspecto teológico es el que más me interesa destacar en esta mañana. Ese Cristo es el sacramento de lo divino, es el camino, la verdad y la vida. Solo el que camina por él encontrará salvación. Para eso ha venido, para salvar. Esta salvación que hoy anhelamos tanto y que en América Latina toma un nombre muy sugestivo, la liberación. Qué mal se puede confundir con redenciones de la tierra. ¿Cómo se quiere confundir tantas veces a la Iglesia como si se hubiera hecho comunista, subversiva, como si no tuviera más horizontes al ofrecer la redención que las liberaciones políticas, sociales y económicas? Cierto que la Iglesia se interesa también de estos aspectos, porque no sería Cristo Redentor si también no se hubiera preocupado de dar de comer a las muchedumbres que tenían hambre, si no hubiera dado luz a los ojos de los ciegos, si no hubiera sentido angustia por las muchedumbres marginadas que no tienen quien los ame, quien les ayuda. También la promoción, también el aspecto político y social le interesa al cristianismo. No sería completa la redención si no tuviera en cuenta estos aspectos del Cristo que quiso ser precisamente el ejemplo de un oprimido bajo un imperio poderoso, bajo una clase dirigente de su pueblo que lo despedazó en su fama y en su honor y lo dejó crucificado. Pero no es solo eso lo que Cristo ofrece. Si solo fuera un paraíso de la tierra, no hubiera tenido nada que ofrecerle al buen ladrón en la tarde del Viernes Santo. Pero es que aun cuando se muere víctima de un sistema, en una crucifixión como era el sistema entonces de matar a los ajusticiados, este Cristo todavía tiene palabras de liberación. No es utopía, no es fantasía, no es un consuelo estéril, es que de verdad es el Rey de la Gloria el que ofrece a los hombres la felicidad, no solo la de la tierra, sino principalmente la del cielo. Pero esto, hermanos, no es tampoco desprenderse de las cosas de la tierra en un sentido de alienación, sino en el sentido de que sembrando en la tierra con su resurrección un sentido de gloria y de alegría, está pidiendo también a los sistemas de la tierra, a los poderosos de la tierra, a los gobernantes de la tierra, a los que sufren en esta tierra, a los oprimidos de esta tierra, que aquel paraíso, aquella gloria, aquel cielo, ya pertenece a esta tierra, que fue en esta historia de la tierra donde Él pudo presentarse glorioso como será en la eternidad, pero ya presente en la historia de los hombres. Esta es la liberación auténtica, hermanos, la que sí se preocupa por las liberaciones de las esclavitudes indignas en que tantos están arrojados, pero la que predica que no es todo la liberación del tiempo y del espacio, la de la tierra, sino esta completa cristiana que Cristo nos ofrece en su persona. No hay ejemplar más bello del hombre liberado, del hombre libre, independiente de todas las ataduras de los sistemas de la tierra, que este Cristo que se presenta ante el mundo completamente autónomo, independiente, aún perteneciendo a una clase, a una categoría, a un mundo que se llama la humanidad. Por eso, hermanos, Cristo
sabe que su redención no ha terminado con este episodio de la resurrección. Esto es algo más grande. El segundo pensamiento de esta mañana quiere volverse con alegría, con agradecimiento, con fe a la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez, hermanos, que tenga que hablar de la Iglesia, lo hago también con un sentido de reparación, porque se le está ofendiendo mucho, porque a la Iglesia se le considera únicamente como un sistema de hombres, porque a la Iglesia se le está acusando de muchas calumnias indignas, y es a la luz de Cristo resucitado en que la Iglesia presenta el rostro de Cristo paciente, expuesta todavía a que la escupan, a que la latiguen, a que la difamen, pero sabe que por dentro en su corazón lleva la esperanza, la gran misión de nuestro Señor Jesucristo, de la que nos ha dicho hoy la lectura sagrada, que Cristo encomendó el encargo de anunciar su resurrección a su Iglesia. No lo vieron todos, como nosotros tampoco lo hemos visto a Cristo resucitado, y por eso muchos se ríen de nosotros, pobres ilusos, están creyendo en un resucitado, ni ha existido. Pero nos ha dicho hoy San Pedro que a los testigos que en sus designios eternos Dios escogió, continuando la línea de los profetas del Antiguo Testamento, les encargó ser los testigos, los hombres que anunciaran la resurrección del Señor, y que dijeran que esa resurrección es causa del perdón de muchos pecados. Se entregó por nuestros pecados, dice San Pablo, y resucitó para nuestra justificación. Y como los profetas lo anunciaron, los profetas y los apóstoles siguen proclamando que la resurrección de Cristo es como la rúbrica de la omnipotencia de Dios, que marca la ruptura de las esclavitudes, y que todo aquel que acepte esa resurrección y esa vida eterna será libre de sus pecados. La Iglesia lleva este encargo de reconciliación a todo el mundo y predica este mensaje de esperanza a todos los hombres. De allí que una de las grandes preocupaciones de la Iglesia es asegurar el hecho de la resurrección. Si nos hemos fijado bien, ya en las lecturas del Nuevo Testamento, las tres lecturas de hoy son del Nuevo Testamento, la primera de los Hechos de los Apóstoles, la segunda de una carta de San Pablo a los Colosenses, y la tercera el Evangelio de San Juan. Estos apóstoles que ya reflexionaban con las comunidades originarias del cristianismo el hecho de la resurrección de Cristo, ya oían las calumnias, las difamaciones del resucitado, y por eso se empeñaban también en el aspecto apologético, es decir, probar que Cristo verdaderamente ha resucitado y que su resurrección es prueba apologética de la verdad que predican. Y llega a decir San Pablo, porque si lo que estamos predicando es falso, si Cristo no ha resucitado, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Somos los que vivimos de una esperanza ilusa. Si Cristo ha muerto y no ha resucitado, estamos predicando una mentira y hemos engañado durante siglos a la historia. Pero hay dos hechos, hermanos, que los mismos contemporáneos de los apóstoles, los mismos contemporáneos de los hechos del Viernes Santo no han podido refutar: un sepulcro vacío, y segundo, un testimonio innegable de quienes vieron y comieron con él, con el resucitado. Así nos dice Pedro ahora: no lo han visto todos, pero quienes fuimos predestinados por Dios para ser testigos de este hecho, lo hemos oído, hemos comido con él, está vivo. Y al fin y al cabo, hermanos,
estos dos hechos. Unos testigos fidedignos que dicen, lo hemos visto vivo, y un espectáculo abierto a los ojos de todos, aún de los incrédulos y de los enemigos. Allí está el sepulcro vacío. Si se lo han robado de allí, ustedes tienen medios, cuentan con la guardia de Poncio Pilato, son la autoridad de Jerusalén, pueden catear todas las casas, todos los solares. ¿Dónde está? Nadie pudo negar durante siglos que aquel sepulcro verdaderamente era un sepulcro vacío, y que aquellos testigos que predicaban descaradamente a la luz del sol que habían comido y bebido con él, nadie les pudo echar en cara embusteros, mentirosos, sino que la comunidad iba creciendo en esta fe admirable de la cual vivimos también hoy nosotros, la fe del resucitado, la fe que no se apoya en hechos históricos, sino sobre todo en la palabra de Dios, que anunció y cumplió el gran hecho de la resurrección.